con Jimmy Peralta, él es secretario general del Sindicato de Periodistas del Paraguay. ¿Cómo estás, Jimmy? Buenos días, Jorge, ¿cómo estás? Estamos acá predispuestos para compartir con ustedes un poco nuestra situación como periodistas. Qué bueno. Bueno, y queríamos conocer antes que nada un poco la historia del Sindicato de Periodistas del Paraguay, el SPP. El SPP, también, bueno, cómo nace esta lucha, cuáles son sus principales derroteros, digamos. Ya, el sindicato tiene su origen en plena dictadura. El sindicato nace en el 79 como un espacio de trabajadores de prensa que de alguna forma tenía una posición crítica contra el régimen en su momento, a diferencia conocido como sindicato, que era una cuestión propia de ese momento. Los sindicatos no eran reconocidos por la dictadura, ni una organización, ni de trabajadores, ni organización ni gremial, había en partido que estaban prohibidos, ¿verdad? Ujú. Entonces, recién después de la dictadura, el sindicato logra ser reconocido como sindicato con personalidad en el contexto de dictadura en el 79 y logra hacer lo que es hasta ahora por un trabajo mancomunado de muchísimas ya colaborando con lo que pueden y el sindicato tiene básicamente, para entender más o menos cuáles son las líneas de trabajo y de reivindicación proceso con las reivindicaciones más importantes, que son libertad de expresión, el derecho de los trabajadores, el derecho básicamente de no precarización y mejores condiciones. De medios, ¿verdad? Y como elemento fundamental, entendido tanto teórica como prácticamente, eh, la prensa libre como un elemento fundamental para la existencia de la democracia. Entonces, en ese sentido, el SPP es también un custodio de ese derecho. Bien, estuvimos viendo que este contexto de pandemia por el COVID-19 está afectando a los y las periodistas. Escuchamos, por ejemplo, una cifra de 100 despidos hasta la fecha. Quería preguntarte si eso es así realmente, si manejas esos datos de cuántos son los datos discriminados, digamos, y qué es lo que alegan los y las trabajadores. Bueno, la cifra que se hizo público la semana pasada, o sí, se hizo pública la semana pasada, en el contexto de una serie de despidos masivos que se hicieron el lunes de la semana anterior. Eh, Interesante, fue suspendido. Ayer no tenemos todos los datos concretos en el caso de Telefuturo y en Monumental en el caso de las suspensiones. Tenemos aproximadamente 100 compañeros suspendidos en el SNT, con de suspensión, gente que no va a cobrar su salario durante 3 meses. Y se suman 15 compañeros de Lobo TV, un canal de cable que por años tuvo compañeros sin bonificación, o sea, sin derechos laborales cumplidos, como el pago a seguridad social, y en este caso no le quiere reconocer a los compañeros tampoco el pago de indemnización.
venía siendo ya. O sea, el periodismo paraguayo está sufriendo una crisis de precarización que ya lleva varios años y de alguna forma el escenario del COVID, en el sentido de que no permitir la organización de personas, la reunión de personas, de alguna forma centralizar el poder. Esto de alguna forma también Amnistía viene denunciando y planteando a nivel global, ¿verdad? La cuestión de que hay muchos derechos que son vulnerados en este contexto, tanto por los gobiernos, así como por las patronales. El ejercicio que siempre le gustó a las patronales de plantear un monólogo en un diálogo se hace más abierto en este contexto y entonces echan gente y no les interesa, saben que la posibilidad de confrontar como los trabajadores ante eso hoy es mucho más complicado, tanto de manera colectiva como organización, porque es más difícil salir a las calles, movilizar, tener todos los elementos necesarios para responder a una acción de parte de las patronales, así como de manera individual. O sea, la gente tiene mucho más miedo hoy de perder su puesto de trabajo que hace 2 meses, porque el escenario global es mucho más complejo y es incierto a nivel. Y la otra cosa que quería agregar era que el escenario en el interior es completamente distinto al escenario de la capital. En el interior hay muchísimos compañeros que trabajan de manera dependiente, que tienen un salario y una patronal definida. Pero también es cierto que hay muchísimos compañeros que trabajan en lo que se llama en el interior, hacen su propio sueldo, dice la gente, ¿verdad? Que es el yeporeca que decimos en Paraguay, que tiene que ver con salir a generar un tipo de ganancia, algún tipo de recursos a partir de auspicios, a partir de lograr comprar un espacio en una radio comunitaria o comprar un espacio en una radio comercial, buscar un auspicio en el comercio de la zona, en el supercentro, en el servicentro, en un espacio político, lo que sea, cualquiera de las formas que son lícitas de construir una posibilidad de sobrevivir, construir su futuro, generar algún tipo de recursos. Hoy con el escenario del COVID, con el comercio disminuido, con ese tipo de cosas, se les hizo inmediatamente más complicado. Los costos de las radios en general no bajaron. Entonces, tenemos ahí más de un centenar de compañeros que, sin bien no fueron despedidos de manera. Los despidos masivos son despidos injustificados, entonces, Jimmy. Y en el caso de que la Sí, respuesta sea positiva, de que sean despidos injustificados, ¿qué? O sea, sí, o sea, eso es una potestad, digamos, del empleador tomar esa decisión siempre y cuando se le pague, digamos, lo que corresponde. ¿Hay algo que pueda hacer el trabajador de la comunicación en ese caso? sí. Y nosotros tenemos, desde el sindicato tenemos una desde hace muchísimo tiempo y se da probablemente en todas las ramas laborales y en particular se da dentro del periodismo de manera muy sistemática. Justificados son básicamente, en este caso sí son despidos injustificados, es la respuesta a tu pregunta. La explicación de nuestra parte es básicamente la siguiente. En tu trabajo, en tu productividad, si no está basado en tu orientación política, en tu orientación sexual, está basado en tu
hemos logrado, para darte el último caso, hemos logrado parar una serie de despidos masivos en inicio de febrero en el Diario de la Nación, donde de una lista de compañeros logramos, de 20 compañeros despedidos, logramos que esa lista se quede en 8. No ganamos toda la batalla, pero logramos con la organización, la resistencia, logramos que 12 compañeros continúen teniendo su puesto de trabajo. Y eso es lo que le planteamos acá en cada situación, ¿verdad? Eso es ante las patronales. ¿Qué le queda al trabajador? El trabajador hoy les queda seguir reclamando, y justamente una de las cosas que se plantea desde el sindicato es una solución estructural a esta problemática, ¿verdad? Que puedo explicar un poco más adelante si te interesa. Por de repente hacer un poco más larga la cuestión, ¿verdad? En el caso del Ministerio del Trabajo, que fue es un ente de una forma que ni siquiera se pone en el medio, en el espacio tripartito de trabajador, empleador y Estado, sino básicamente está inclinado fundamentalmente a dejar pasar lo que sea, y por lo tanto al dejar pasar lo que sea, deja pasar el poder del más fuerte, que es, no sé, Trasímaco de los griegos. O sea, dejar la justicia del más fuerte implica la justicia de la patronal. El Estado que hizo ante este escenario de COVID, en las primeras 2 semanas planteó un discurso de defensa de los puestos de trabajo, pero un discurso que se abrió las suspensiones laborales, de obligación, le permitió a la patronal obligarle a los trabajadores a ir de vacaciones, despidos, no planteamiento de denuncia ante esta serie de despidos. Planteamos una denuncia al Ministerio del Trabajo, pero también planteamos una intermediación del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo. O sea, en comisión la semana que viene, un espacio tripartito donde la Comisión de Derechos Humanos del Senado convoque a las patronales a dialogar ser justificado y entendible desde el COVID los despidos en una empresa donde se le prohibió abrir, ¿verdad? O sea, no sé, una empresa proyecto de ley contra los despidos. Se llama, nosotros le planteamos como ley de despido cero, y eso está todavía en tratamiento. Básicamente el planteamiento de cuidar, o sea, cuidar los derechos de la gente tiene que ver con un elemento fundamental de cuidar la posibilidad de sobrevivencia de la gente y asegurar comida, asegurar sus ingresos básicos. Jimmy, me llama mucho la atención ese dato que mencionaba recién, que en una intervención, digamos, del Ministerio del Trabajo entre el empleador, trabajador de la comunicación y la empresa, un medio de comunicación, de alguna manera más grande porque tiene contactos por lo que fuera. Sin embargo, el trabajador, el periodista, lo que fuera, está en una situación de vulneración, ¿verdad? Y entonces, qué triste para el trabajador de la comunicación ir hasta la institución que corresponde y encontrarse con la sorpresa que tu empleador es tan poderoso
que no hay solución, no hay, dicho mal y pronto, ¿verdad? En particular nosotros tenemos el caso de los tres conglomerados de medios más importantes de este país, que son propiedad de los grupos empresariales más importantes de este país. O sea, el Grupo Socolillo, el Grupo Bierzi, el Grupo Carte, son los tres grupos económicos más grandes. O sea, estamos hablando ahí de gente que tiene banco, que tiene supermercado. O sea, tenemos el grupo económico más grande y esto, básicamente en el caso del Estado lo que hace, y es una práctica que tiene ya mucho tiempo, dejar pasar. Y el dejar pasar en la disputa de dos confrontadores que son asimétricos, que en el caso del trabajador y en el caso del Gracias a ustedes por el espacio. Un abrazo. Hasta luego. Y entonces saludamos a Paulina López, reitero, ella es estudiante paraguaya, ahora mismo está en Barcelona, España. ¿Cómo estás, Paulina? Bien, bien dentro de lo que se puede, ¿verdad? Pero lo que se puede, sí. Siempre pues los paraguayos decimos que estamos bien a pesar de todo, siempre como una sonrisa y una buena respuesta a pesar de la situación. Antes que nada, Paulina, quería que me puedas comentar un poco tu historia, por qué te fuiste a España. Nos dijeron serían 2 semanas y luego se volvía, pero las 2 semanas resultaron siendo meses. Y nada, cuando yo estábamos esperando que nos dieran un decreto de los exámenes finales, fue ya demasiado tarde, o sea, nos avisaron ya recién en abril, nos avisan de eso. Y Estudiantes que están haciendo una recolección de firmas, quería preguntarte también sobre eso, si me puedes dar detalles, sí, pero solamente para reiterar que son estábamos teniendo un decreto de los exámenes. Es que es un derecho a retornar, pero comentame un poco sobre esa iniciativa, Paulina. Es una iniciativa que se armó con una amiga mía, Nacha, Giran, que está en Rusia, en Moscú, ella también está estudiando ahí. Y justamente al encontrarnos en esta situación, lo que buscamos fue poder juntar a la mayoría de paraguayos que están dentro de Europa, ¿verdad? A fin de poder armar como un vuelo humanitario. Y no solamente se encuentran estudiantes, hay mucha gente que trabaja, o sea, que está trabajando, que se quedó sin trabajo, hay gente que estaba de turismo y se quedó sin vuelos para volver a su país. O sea, son muchas las situaciones que la gente está viviendo. No es fácil. Obviamente que hay gente con un mayor grado de vulnerabilidad, pero eso, ¿verdad? Y estamos viendo que el Estado responda, que nosotros también, pese a estar, eso es lo que siempre digo, que pese a estar en el extranjero, seguimos siendo paraguayos y seguimos teniendo el mismo derecho de estar en el país, tanto como la gente que... Bueno, tengo entendido que ustedes están en condiciones de vulnerabilidad, muchos de ustedes, algunos más que otros seguramente, pero ¿podrías comentarnos sobre la situación un poco de los compatriotas que están ahí para poder visibilizar, sobre todo los que están pasando momentos más difíciles? Sí, hay un caso en particular que ya en su momento también ya habló en ABC, si no me equivoco, es una señora, Aide, y ella está con 2 hijos, está sin trabajo, y hay muchísimas situaciones parecidas a las de ella también, ¿verdad? Nosotros incluso luego también habíamos mandado una
pero no deja de ser, no sabría cómo decir, ¿verdad? Pero no deja de ser Claro, mejor. bueno, y esto nos pasa un poco a todos cuando hacemos un viaje por alguna necesidad, por algún motivo, nos agarra un poco el famoso Texaga U, ¿verdad? Quería preguntarte, Pauli, ¿qué es lo sí. ¿Y cómo Contención. va la recolección de firmas? ¿Cómo va a avanzar eso, Pauli? Realmente bastante bien. Yo llegué, o sea, se llegó a recolectar más o menos 45 firmas que se mandaron a Amnistía y que creo que tendrían que haber llegado también ya a la Codena. Seguí, recibimos una reta, lo que sí estuvimos viendo que se está tocando ya este tema también en el Senado de Paraguay. Ayer justo me mandaron eh, un audio así sobre que estuvo hablando Euclides. Entonces, es que al menos se está más visibilizando la situación, ¿verdad? Que estamos viviendo también todos acá. Al tanto en mi situación y eso, entonces cada uno, dependiendo del país, ciudad en que esté, se tiene que comunicar con su consulado o embajada. eh, no, no, Decía decir una, para... adelante, habla, Jimmy, hablo. Pauli. Ah, Sí, sí, te escucho, te escuchamos. es que no, digo nomás que el consulado. En general, todos los compatriotas que están queriendo retornar desde Europa y sobre todo el de los estudiantes. Si esta es si imagínate que te está viendo ahora mismo una autoridad local de Paraguay, entonces referite a esa persona y contanos cuál es el pedido que tienen. Bueno, yo realmente como estudiante que estoy acá en España, en Barcelona, pido no solamente por mí, sino por los estudiantes, por los trabajadores, por la gente paraguaya que está en el extranjero, que por favor se nos tenga en consideración que también somos paraguayos, que tenemos todo el derecho de volver a nuestro país, de poder estar con nuestra familia, cumplir con todas las medidas sanitarias y estar ahí, ¿verdad? O sea, no, no es otro el objetivo que tenemos. En realidad nosotros vamos a continuar en contacto para ver cómo avanza esta situación. Dale, muchas gracias a ustedes. Chao, chao. Estuvimos conversando entonces con Jimmy Peral, perdón, con Pauli. Ella está viviendo actualmente en España, es una estudiante universitaria y bueno, nos comentaba un poco la estarnos ahora